88 ciudadanos, senadores y senadoras. 78, perdón. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 5 de noviembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños para su consulta, en el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Proceda con el siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una, del senador Francisco Salvador López Brito, con la que remite su informe de trabajo legislativo correspondiente al tercer año de ejercicio de la anterior legislatura. Dos, de la Comisión de Educación, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la pasada legislatura y su programa anual de trabajo para el primer año de ejercicio de esta 63ª legislatura. Una de la senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en los trabajos de la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, que se celebró en Buenos Aires, Argentina, los días 8 y 9 de octubre del año en curso. Y una de la senadora Angélica Araujo Lara, con la que remite el informe de la participación del senador Roberto Albores Gleason en la 24ª reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada en la Ciudad de México el pasado 26 de septiembre. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que informa que el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional a partir del viernes 13 de noviembre por la noche y hasta el jueves 19 de noviembre de 2015 para participar en la cumbre de líderes del Grupo de los 20 en Antalya, Turquía, realizar una visita de Estado a la República de Filipinas y asistir a la 23ª reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Manila, Filipinas. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna la senadora Diva Gastelum Bajo para presentar a nombre propio de las senadoras Cristina Díaz, Hilda Flores, Lilia Merodio, Itzel Ríos y Anabel Acosta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Protección Civil y la Ley de Aguas Nacionales. ¿Más arriba? Sí. ¿Qué me dice? ¿Está bien? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Pongo a su consideración una iniciativa de decreto a la Ley de Protección Civil y a la Ley de Aguas Nacionales. Los problemas, los fenómenos naturales que hemos vivido en últimas fechas nos deben de llamar mucho la atención. Entendemos que el Atlas de Riesgo manejado por la Secretaría de Gobernación ha tenido modificaciones muy interesantes y que hoy el Atlas de Riesgo ha bajado también a los estados y a los municipios. Sin embargo, hay que llamar la atención en fenómenos naturales que en últimas fechas
han devastado, han erosionado playas y que no hay manera de cómo atenderse porque no tenemos ni una legislación adecuada ni el Atlas de Riesgo lo establece. Me quiero referir especialmente al tema de mar de fondo o fondo de mar, como se le ha llamado, que es un fenómeno que ha devastado muchas de las playas, muchos de los litorales. Y me quiero referir específicamente al estado de Sinaloa, aunque no es el único estado que ha tenido este problema. El mar ha ganado terreno, ha ganado playa de manera impresionante, producto de este fenómeno. Y lo interesante aquí es también ver fenómenos como el oleaje, que ha crecido de manera muy importante, hasta llegar, se ha llegado a decir, de posibles tsunamis que pudiéramos tener en las costas del Pacífico. Por eso esta iniciativa pretende, en principio, poder hablar con precisión de estos fenómenos naturales y también hablar de lo referente a la Ley de Aguas Nacionales. Hoy esta iniciativa que presento es una reforma a la fracción 22 del artículo 19 y también se está proponiendo se adicione un cuarto párrafo al artículo 20 y se reforme el artículo 82 y se adicione un párrafo segundo al artículo 87, todo a la Ley General de Protección Civil. Y rápidamente daré lectura a esta propuesta. En lo referente a los desastres hídricos y fenómenos hidrológicos como inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo, la Coordinación Nacional y la Comisión Nacional de Agua en el ámbito de sus competencias trabajarán de forma conjunta a fin de crear y promover políticas públicas en materia de prevención y atención de desastres, así como para la oportuna detección de zonas de riesgo que deben de ser registradas en los atlas de riesgos nacional, estatal y municipal. En eso oscila la reforma a la Ley de Protección Civil, pero también estamos proponiendo una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, al artículo 9, y que tiene que ver con coadyuvar con la Coordinación Nacional de Protección Civil para realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo y elaborar los atlas de riesgos conducentes en lo referente a los desastres naturales a los que he hecho mención. Por su atención, muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos Primera. Tiene a continuación el uso de la palabra el senador José Rosas Saizpuro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Muchas gracias, presidente, senador Roberto Gil, amigas y amigos senadores. El objetivo de la presentación de esta iniciativa es perfeccionar la reforma en materia de telecomunicaciones que aprobáramos en el año 2014, donde, derivado de la reforma constitucional, en las reformas a las leyes reglamentarias en esta materia, atendimos muchos de los aspectos que preocupaban a la sociedad, pero indudablemente que desde mi punto de vista, uno de los temas que queda todavía pendiente y que es preocupación de la mayor parte de los usuarios es que cuando hay un mal servicio, cuando hay fallas técnicas en cualquier aparato que tenga que ver con la prestación de un servicio en materia de telecomunicaciones, difícilmente hay la manera de poder rectificar o poder enmendar, mejorar ese servicio sin que tenga un costo necesariamente para los usuarios. Y el objetivo de esta reforma es, efectivamente, como
en su momento derivado de la iniciativa que presentara el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el año 2014, y de la discusión que dimos aquí, no solo en materia de reformas a los diversos artículos constitucionales en materia de telecomunicaciones, sino ya la ley secundaria, la ley reglamentaria, se quedó establecido en algunos aspectos cómo se apoyaría a los usuarios, y en el título 9, en el apartado de los usuarios, en su capítulo primero, señala que con el subtítulo de los derechos de los usuarios y sus mecanismos de protección, el artículo 191 de la Ley de Telecomunicaciones señala en sus fracciones que tienen que ver con la protección a los usuarios, el derecho a contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los modelos de contrato registrados ante la Profeco a través de los medios electrónicos, incluyendo la página electrónica del concesionario o autorizado, sin perjuicio de recibirlas por otro medio. También hay otra parte que tiene que ver con la facultad de Profeco, y concretamente dice: la Profeco verificará que en los contratos de adhesión se establezcan penas razonables en caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor. Pero hemos visto que no hay un mecanismo que le garantice a los usuarios, y esto queda muy claro con las diferentes encuestas que ha hecho el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones para ver cuál es el sentir de los usuarios, y vemos que el 40% de los usuarios encuestados refieren haber tenido algún problema con su servicio de telecomunicaciones contratado. Sin embargo, solo entre 11 y 12 y 24% emitieron una queja dependiendo del tipo de servicio. Segundo, para el servicio de telefonía móvil, el 41% de los usuarios encuestados declararon haber tenido problemas en el servicio, como caída de llamadas, internet lento o falta de cobertura. 3. Los tiempos de espera en la atención a clientes son la principal área de oportunidad para los prestadores de los servicios. Es por ello que la presente iniciativa lo que pretende es garantizarles a los usuarios de telecomunicaciones el derecho a cancelar cualquier servicio en materia de telecomunicaciones por fallas técnicas sin ninguna penalización. Por lo anteriormente señalado, presento la siguiente iniciativa que pretende modificar adicionar la fracción 22 al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue: los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables. Dice: todo usuario tendrá derecho a cancelar cualquier servicio en materia de telecomunicaciones por fallas técnicas sin ninguna penalización. Ese es el objetivo que me lleva al presentar esta iniciativa, para garantizarles a los usuarios, como lo dijimos en su momento cuando aprobamos no solo la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, sino las leyes en la materia, que mejoraríamos la calidad del servicio, que mejoraríamos también las tarifas, o sea, en beneficio de los usuarios. Y hoy en día vemos que los usuarios siguen quejándose no solo del servicio, sino también en las tarifas. Tampoco hemos logrado este objetivo. Ojalá y que con esta reforma que hemos hecho, realmente el sector de telecomunicaciones se modernice, que podamos tener más inversiones en el sector, que nos lleve a que esa competencia no solo tenga un mejor servicio
para los usuarios, sino que también podamos tener mejores tarifas. Así es que ese es el objetivo, y creo que dentro de la reforma que hicimos en materia de telecomunicaciones, comentaría que no solo está el problema en materia de los usuarios de la telefonía, del internet, sino también el problema en materia de radiodifusión, en materia de la prestación del servicio de televisión, donde el llamado apagón analógico, desde mi punto de vista, sigue generando un problema a la sociedad. Y comento concretamente lo que está sucediendo a partir del jueves pasado por la noche en el caso de la laguna, tanto de Durango como de Coahuila, donde un número muy importante de usuarios de la televisión se quedaron literalmente sin servicio. ¿Por qué? Porque los aparatos, los monitores que entregó en su momento la Secretaría de Desarrollo Social no le llegaron necesariamente a las familias que de veras lo necesitaban, y muchos de esos, lamentablemente, al calor del proceso electoral, muchos de esos aparatos los vendieron, y hoy las familias no tienen la posibilidad de contar con el monitor para poder apreciar las imágenes en la televisión. Yo espero que este tipo de fallas que se dan, no solo en materia de lo que señala la ley de telecomunicaciones, sino también la de radiodifusión, podamos realmente garantizarle a los ciudadanos que esta reforma que hicimos era para beneficiarlos, era para mejorar la calidad del servicio y para mejorar también las tarifas. Así es que hago un llamado también al Instituto Federal de Telecomunicaciones y desde luego a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ponga atención a lo que está pasando en este momento en los municipios que conforman la comarca lagunera, donde la gente de más escasos recursos económicos no tiene la posibilidad de ver la televisión. Por eso la iniciativa que presentamos hace algunos días los senadores del Partido Acción Nacional y también del Partido de la Revolución Democrática, exhorto a las comisiones a que lo antes posible podamos dictaminar estas iniciativas para que podamos ayudar a las familias, a las personas que hoy, teniendo un derecho establecido en la Constitución a la información, lamentablemente ese derecho se lo estamos conculcando porque no tienen la manera literalmente de apreciar las imágenes en la televisión. Así es que el objetivo pues de esta reforma no solo es que mejoremos el servicio en las telecomunicaciones, sino también desde luego hago un llamado para que en materia de radiodifusión podamos realmente cumplirle a los ciudadanos lo que en su momento se estableció, lo que en su momento establecimos en las propias leyes de la materia. Por su atención, muchas gracias. Senador Rosa Saizpuro, la senadora Marta Palafox pregunta si le permite adherirse a su iniciativa. Senador Luis Hernández, sonido en el escaño del senador Luis Hernández. Para los mismos efectos. ¿Se admite la adhesión del senador Luis Fernández? ¿Alguna otra adhesión de la senadora Luisa María Calderón, Octavio Pedrosa, Sonia Rocha, Cabeza de Vaca, Luis Sánchez? Y si me lo permite también suscribirme personalmente a su iniciativa. Senadora Mónica Arriola, senador Salvador Verga, Jorge Luis Lavalle, Fernando Torres Gracián. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Enseguida tiene la palabra el senador Mario Delgado Carrillo para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Muchas gracias, presidente. Compañeros, compañeras, senadores, senadoras. El día de ayer ocurrió un hecho histórico para nuestro país en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
a esa muralla infranqueable del prohibicionismo que durante años ha regulado la política de drogas en este país y en muchos otros, con costos tremendos en materia de derechos humanos y un fracaso absoluto en el objetivo que perseguía de reducir el consumo de drogas, esa enorme muralla ya tiene una grieta. Y por esa grieta entra una luz de esperanza de que podamos pensar diferente y podamos empezar a tener una política de drogas basada en los derechos humanos y en la reducción de riesgos y daños. Es un evento muy importante, con mucho significado para nuestro país, aunque evidentemente, y todos lo sabemos, desde el punto de vista jurídico, tiene restricciones muy importantes. Este amparo que da la Suprema Corte para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar estupefaciente denominado cannabis y el psicotrópico THC para su uso lúdico y recreativo al colectivo SMART. Sin embargo, tiene lecciones muy importantes lo que nos deja la Corte. ¿Qué nos dice la Corte? Que la prohibición absoluta del uso de la marihuana viola el derecho humano a la determinación de la personalidad. El Estado tiene la obligación de proteger la salud, pero las medidas, la legislación y la política pública deben ser adecuadas, idóneas y proporcionales. Es decir, no se puede caer, como lo hace la Ley General de Salud, en una cuestión totalmente desproporcionada, donde lo único que se ofrece para detener o para controlar las drogas ilícitas es la cárcel, cuando puede haber en el medio muchos otros instrumentos como campañas de prevención y demás. Dice la Corte también que esta droga, la marihuana, es menos dañina que el alcohol y el tabaco. También que tiene un bajo grado de probabilidad de generar dependencia, apenas el 9 o el 10% de los consumidores generan dependencia según los estudios. También nos dice la Corte que el uso de la marihuana no te lleva, según los estudios, a consumir otras drogas. Es decir, hay un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas más riesgosas. No es la puerta, como dicen muchos, hacia otras drogas. También, según la evidencia, la marihuana no es un factor determinante para la comisión de delitos, es otro de los santos que le cargan a esta droga. Apenas el 10% en México de quienes han cometido un delito lo hicieron bajo el influjo de alguna droga. ¿Qué lecciones nos quedan? Que el derecho a la libre personalidad es fundamental y permite este derecho proteger a los quejosos. Reconocer que el Estado no puede meterse en la decisión de las personas de cómo quieran ser, de qué quieran, qué acciones quieran hacer, qué quieran consumir. Es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia. La prohibición que implica la actual política de drogas es, como ya lo dijimos, innecesaria y absolutamente desproporcionada. Innecesaria porque es un fracaso. No ha logrado los objetivos que perseguía. Y es desproporcional porque hay otras medidas que pudieran llevarnos a alcanzar la meta de salud sin violar de manera sistemática los derechos humanos. No puede ser la única respuesta del Estado en este tema la cárcel. Prevenir es primero y obligatorio, mientras que sancionar es secundario y opcional. Y sancionar con una pena corporal es absolutamente desproporcionado para el tema que estamos hablando. Dice la Suprema Corte que en realidad el debate
debería estar entre el binomio derecho a la libre personalidad y salud, es decir, respeto absoluto a las decisiones de los individuos, respeto a sus derechos humanos, y no el que ha impuesto la política prohibicionista, que es seguridad pública y prohibición. El amparo que ayer se otorgó permite el uso personal de marihuana con fines recreativos, pero no autoriza el comercio. Ahora, sabiendo las limitaciones de la Corte, pero conociendo los criterios que ha desarrollado para resolver este caso, nos toca a nosotros, los legisladores, empezar a cambiar nuestra legislación, para alcanzar una regulación que no sea desproporcionada y que no imponga violaciones masivas de los derechos humanos, que proteja a las personas. Eso, pensemos por un momento, ¿por qué es urgente legislar? ¿Por qué no es algo que, como ahora se ha dicho, no? Antes se decía, vamos a debatir este tema, que se debata, que se debata. Ahora el nuevo término es profundicemos el debate. Mientras nosotros profundizamos el debate y no tomamos decisiones, se comete una gran inequidad, una gran injusticia. Es urgente legislar en esta materia porque hay miles de personas actualmente en la cárcel por una situación idéntica a la que ayer la Corte decidió proteger con un amparo a un grupo de personas para que, decidiendo que no cometen un delito al cultivar, poseer y consumir marihuana con fines recreativos. Es decir, hay 4 mexicanos que lo pueden hacer y hay miles de personas en la cárcel por una situación idéntica, pero que no tuvieron un amparo. Y si hay personas en la cárcel, también debemos preocuparnos por todas aquellas que potencialmente pudieran terminar en la cárcel por una situación idéntica a la que ayer la Corte decidió otorgar un amparo. Por eso no podemos esperar, porque hay miles de personas en todo el país que por consumir marihuana corren el riesgo de ser detenidos. Entonces nos toca como legisladores cambiar las leyes para incorporar estos criterios y empezar un nuevo capítulo en nuestro país. Una regulación basada en los derechos humanos y en proteger la salud de las personas. ¿Qué iniciativa se presenta hoy? Es complementaria a lo que se presentó en marzo del 2014. Es decir, lo que hoy un grupo de senadores, Luz María Beristain, Alejandro Encinas, Angélica de la Peña, Armando Ríos Peter, Benjamín Robles, Isidro Pedaza, Zoé Robledo y Raúl Morón presentamos, es complementario a lo que presentamos en marzo pasado. ¿Qué dijimos en marzo pasado? Que necesitamos establecer un sistema de control sanitario en todo nuestro país, donde podamos distribuir las competencias entre gobiernos locales y gobiernos federal para ejercer control sanitario sobre la marihuana, desde el cultivo, procesamiento, prescripción médica, importación, para que haya control sanitario. Consistía esa iniciativa en modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. ¿Qué proponíamos? Permitir el uso terapéutico de la cannabis, despenalizar la prescripción médica y aumentar el gramaje, la cantidad de marihuana que puede tener las personas para consumo personal de 5 a 30 gramos y que esto no se convierta en delito y que dejemos de llenar las cárceles de personas que traen un gramaje pues muy bajo. Esta es una segunda etapa. Aquí se incorpora la perspectiva de derechos humanos y la propuesta es muy sencilla, atendiendo a lo que ayer hizo la Corte. Elimina la política prohibicionista absoluta impuesta a través de la Ley General de Salud sobre el uso de la cannabis, THC y los cannabinoides. Es decir, eliminar esta desproporcionalidad que ayer marca la Corte en materia de drogas. ¿Qué proponemos? 3 cosas con esta iniciativa que presentamos. 1,
Permitir el uso de medicamentos basados en cannabis y cannabinoides, inclusive los que estén en fase de investigación, para pacientes que han agotado las opciones médicas disponibles en México. Recordemos el caso de la niña Grace, que fue felizmente resuelto. Número 2, permitir la expedición de autorizaciones para uso recreativo de la marihuana a personas en lo individual o grupos organizados, exclusivamente, claro, mayores de edad, para que puedan cultivar, cosechar, preparar, poseer, portar y consumir cannabis y THC, marihuana, sin obviamente ejercer actos de comercio, que es algo que no resuelve la Corte, evidentemente nos toca, pero es un segundo paso. Tendríamos que modificar otras leyes. Hasta el momento tenemos que limitarlo y no permitir actos de comercio. Repito, permitir la expedición de autorizaciones para uso recreativo de la marihuana a personas en lo individual o grupos organizados para que puedan cultivar, cosechar, preparar, poseer, portar y consumir marihuana con fines lúdicos. Un tercer punto que deberíamos de avanzar es: las reformas abrirían la puerta para que se desarrolle la investigación científica con la marihuana. Es decir, en resumen, ¿qué estamos proponiendo? No despenalizar el uso de la marihuana, sino regular el uso de la marihuana. Tenemos entonces que empezar a cambiar nuestra legislación. Necesitamos una legislación centrada en la persona y en su esfera de derechos. Dice la Corte que le toca al legislativo establecer, diseñar una política integral en materia de drogas, una política multidisciplinaria, transversal, nacional y con base, lo más importante, con base en los derechos humanos. Terminemos con la política prohibicionista, que ha significado una violación masiva y sistemática de los derechos humanos. No hay vuelta atrás. El prohibicionismo absoluto ayer quedó enterrado, por más limitaciones que tenga el amparo que dio la Corte. Este paso nos toca a nosotros amplificarlo y reflejar los criterios de la Corte en nuestra legislación. Tenemos como Senado la obligación de atender esto a la brevedad. La palabra clave aquí es regular, no tenemos que olvidarlo, y podemos actuar a la brevedad. Este es el primer paso. Como consecuencia de la Corte, esto es lo que nos toca. Esta es la primera consecuencia en materia legislativa que podríamos abordar. Es una opción, puede haber otras muchas. Pero ¿qué significa? Que demos un empujón más para derrumbar la muralla del prohibicionismo y abrir la luz hacia una nueva política de drogas basada en los derechos humanos y en la reducción de riesgos y daños de las personas. Muchísimas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, Salud, Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. Tiene ahora la palabra el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 14 de la Ley General de Educación. Esta presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, invitados por el senador Fernando Herrera Ávila, coordinador parlamentario de Acción Nacional. Los estudiantes asisten con la finalidad de presenciar nuestros debates. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Con el permiso, presidente, en el ocaso del siglo XX, líderes mundiales de más de 189 países, bajo el cobijo de la Organización de las Naciones Unidas, establecieron los 8 objetivos del milenio a fin de comprometerse
a implementar acciones comunes y resolver los problemas que más aquejan a la humanidad, dentro de los cuales se encuentra la pobreza, brindar enseñanza primaria universal y lograr la sustentabilidad del medio ambiente. A la luz de 15 años de haber sido establecidos dichos objetivos, en el documento Objetivos del Milenio, informe del 2015, la ONU ha dado a conocer algunos de los logros alcanzados en 15 años de implementación de dichas políticas internacionales. Por ejemplo, en materia de reducción de pobreza extrema, el informe señala que en las últimas 2 décadas el número de personas en esta condición ha disminuido de manera significativa al pasar de 1.926 millones en 1990 a 836 millones en el 2015. En cuanto al objetivo de alcanzar instrucción primaria universal, los datos arrojan que la cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial, pasando de 100 millones en el año 2000 aproximadamente a 57 millones en el 2015. En materia ambiental, si bien se registran avances en la disponibilidad de agua potable entre la población mundial, pasando del 76% en 1990 a 91% en el 2015, no existen tales avances en cuanto a las acciones de los países que agravan el problema del cambio climático, como la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, del informe se desprende que la deforestación, la degradación de bosques y una gestión forestal pobre liberan carbono a la atmósfera, lo que contribuye al cambio climático. Proyecta que un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero calentará aún más el planeta y causará cambios perdurables en el sistema climático, lo que significa una amenaza de consecuencias graves e irreversibles para las personas y el ecosistema. Muestra de ello es el incremento de las cantidades de emisiones mundiales de dióxido de carbono, las que entre 1990 y 2012 aumentaron hasta en un 50%. A consecuencia del aumento de las temperaturas de la Tierra, existe evidencia que relaciona directamente al cambio climático con problemas como los daños en las cosechas, en la producción alimentaria, sequías, riesgos en la salud, fenómenos meteorológicos extremos